A propósito de ese tema, saludamos a esta hora al viceministro del Interior, doctor Daniel Palacio. Buenas noches y bienvenido a Redma Noticias. Buenas noches, Giovanni. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Señor viceministro, ¿qué se puede y qué no se puede hacer durante las marchas de mañana con este protocolo express que ustedes han expedido en el día de hoy? Bueno, Giovanni, como lo expresaba la nota anterior, ese es un protocolo que se expide como cumplimiento de una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trabajó con la Alcaldía de Bogotá, con la Gobernación de Cundinamarca, la Fiscalía, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República. Básicamente, el protocolo lo que hace es establecer unas responsabilidades para los gobernadores, para los alcaldes, para la policía y para los manifestantes, estableciendo unas responsabilidades claras de articulación y de prevención y de preservación de la protesta pacífica. Viceministro, en el caso de la policía, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer? Bueno, la policía tiene una función constitucional que está absolutamente clara en nuestra Constitución. Este protocolo lo que hace es establecer unas responsabilidades muy claras. La primera es la de mantener informados a los alcaldes y a los gobernadores sobre cualquier riesgo que se pueda presentar en materia de orden público, de seguridad, previo a los inicios de la marcha, para así poder tomar las decisiones en materia de medidas administrativas y de orden público que puedan tomar los mandatarios locales, como también para alertar a los miembros de cualquier marcha que se vaya a desarrollar. Y por el otro lado, cualquier mantenimiento del orden público desarrollado por la fuerza pública, en donde hayan disturbios, alteraciones del orden público, violencia o actos inclusive de terrorismo, deben ser enmarcados dentro de la proporcionalidad y siempre en cumplimiento de la protección de los derechos humanos. Señor viceministro, en aras de esa proporcionalidad, entonces no pueden utilizar, y le consulto, armas de fuego, las escopetas calibre 12, usted me corregirá, los gases lacrimógenos, las pistolas Taser. ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer en el momento en el que tengan que controlar una situación extrema o de agresividad? Bueno, en este protocolo no se habla sobre los procedimientos policiales, se habla sobre la proporcionalidad en materia de respuesta para el uso de la fuerza. Esa proporcionalidad no se aplica, y esto es lo que hay que ser muy claro, no se aplica en la manifestación pacífica. La manifestación pacífica, la función de la policía es solamente ejercer un acompañamiento para garantizar la seguridad, no solamente de quienes marchan de manera pacífica, sino también de las terceras personas que pueden estar alrededor de donde se presenta la marcha. En el caso tal de un disturbio, de una acción violenta, pues existen esos procedimientos que, tal como establece este protocolo, deben ser proporcionales en el uso de los implementos que tiene la fuerza pública de manera legítima para contener una protesta. En este protocolo, que es el de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no se habla del tipo de armas. Por el otro lado, en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es un protocolo que tenemos 60 días para expedir, ya es mucho más amplio, que además también tendrá como desarrollo una ley estatutaria, que es en donde se pueden limitar o reglamentar los derechos fundamentales. ¿Y quién es el veedor, señor viceministro? ¿Quién va a estar pendiente cuando se presenten, ojalá que no, pero generalmente se presentan estas situaciones de conflicto? ¿Quién va a ser el veedor para que haya una proporcionalidad de respuesta por parte de la policía? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque va dentro de las responsabilidades que tienen los entes territoriales, como también tienen los manifestantes, porque hay que recordar que aquí también en este protocolo se establecen unas responsabilidades a quienes salen a manifestar. En primera medida, los gobernadores y los alcaldes deben establecer los puestos de mando unificado, en los que deben invitar como actores permanentes a los entes de control, Defensoría y Procuraduría, quienes deben acompañar durante todo el tiempo esos puestos de mando unificado para garantizar esa interacción, esa protección de los derechos, pero también es una garantía adicional de que todas las instrucciones que se están dando están apegadas al derecho y a la Constitución. Por el otro lado, los manifestantes deben crear un comité y un liderazgo que se reúna de manera previa en mesas de trabajo con las alcaldías, en donde se establecen las rutas, las horas, los números de marchantes, y además se establecen los planes de manejo, los planes de movilidad, los planes de emergencia, para que la marcha pueda actuar de manera clara.
pero también hay unas prohibiciones, como por ejemplo el porte de armas blancas, el consumo de bebidas embriagantes, y los manifestantes tienen que garantizar que todos los manifestantes que van a salir, de los que ellos ejercen ese liderazgo, se les socialice todo el protocolo, se les socialice qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Aquí hay un tema muy importante, Giovanni, déjame decirte, y es que, por ejemplo, no se pueden convocar marchas con causas ilícitas. No podría darse un permiso o una autorización a una marcha cuyo propósito sea, por ejemplo, quemar calles, o como su objeto sea salir a generar algún tipo de afectación a la propiedad privada o a la propiedad pública. Y establece también, de acuerdo a este protocolo, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se debe solicitar un permiso al ente territorial para poder iniciar esa marcha. Viceministro, ya hablamos de los deberes que tiene la policía, ya nos contó usted los deberes que tienen los marchantes, los manifestantes. Ahora le quiero preguntar, ¿quién responde cuando haya daños durante las marchas? Negocios privados, casas o incluso los bienes públicos, como en el caso de Bogotá, los buses de Transmilenio. Si se llegasen a presentar nuevamente este tipo de alteraciones, ¿quién va a poner la plata para responder por esos daños? Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que si son marchas pacíficas, como la gran mayoría lo anuncian, no tienen por qué haber daños. Y en eso tenemos que ser muy claros. El derecho que existe constitucionalmente protegido es el de marchar de manera pacífica y la de la protesta. En ninguna parte existe una protección constitucional para generarle daño al otro, para causar daño en bien ajeno a propiedad pública, a propiedad privada o a funcionarios públicos. Eso hay que ser claro y contundentes. Eso es ilegal, eso es un delito y debe ser judicializado. En este protocolo que se establece, lo que buscamos es de manera anticipada conversar con los marchantes, tener una claridad frente al cumplimiento de estos protocolos, en donde haya un compromiso por quienes van a marchar, como por los entes territoriales y la fuerza pública, de garantizar que sea una marcha pacífica. Como lo he repetido, en el caso tal donde haya un disturbio, pues ya la fuerza pública tiene un deber constitucional de intervenir que se debe hacer con proporcionalidad. Aquí hay una discusión que tenemos que dar, como te lo mencionaba, en una reforma estatutaria, a través de una ley en el Congreso de la República que es mucho más profunda, en donde podamos establecer limitaciones a los derechos fundamentales y en ese caso también establecer algún tema de responsabilidad frente a los daños que se puedan generar. No podríamos nosotros en este protocolo extender una responsabilidad, por ejemplo, a las organizaciones que convocan la marcha, como tampoco podríamos ponerle una responsabilidad a las alcaldías frente a eso. Sin embargo, yo creo que es un momento de dar una discusión si las alcaldías deberían tener un fondo de reparación constituido cada una para que en caso tal de que se genere algún disturbio, sea este fondo el que se encargue de reparar a las víctimas o los propietarios de empresas privadas, de establecimientos públicos o de establecimientos comerciales. Pues señor viceministro Daniel Palacios, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias y esperemos que mañana sea una marcha pacífica y que no haya esos daños, porque sí, francamente, cuando hay daño en el bien público y también en el bien privado, pues mucha gente se pregunta, ¿y ahora quién me va a responder por los daños? Gracias, viceministro. Giovanni, déjame adicionarte algo antes Señor. de que nos despidamos. Es muy importante recordar que estamos en una pandemia, que el virus no se ha ido. El protocolo también establece claramente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Yo sí quisiera aprovechar este espacio con ustedes para invitar a todas las personas que van a marchar el día de mañana o que van a marchar en los próximos días a que cumplan los protocolos de bioseguridad. Esa protección salva vidas, no solamente la de los marchantes, sino la del resto de los colombianos. Gracias, viceministro. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes.